Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación de los directivos de la universidad y por el doctor Javier Aranceta, que ha tenido el honor también, el gusto de invitarme a su magnífica cátedra de investigación, que todos los años la hace. Yo aquí en esta universidad no he venido nunca. Vine a Puebla, eso sí, 3 años seguidos, a la UAP, durante una semana seguida dando cursos con la Escuela Latinoamericana de la Universidad Complutense de Madrid. Y para mí el estar aquí pues es un honor, un gusto, y voy a tratar un poco de unir el tema de la cavidad oral con la medicina periodontal, pero también desde el punto de vista de la nutrición. Es donde estamos en este momento en la cátedra. No quería desvirtuar excesivamente porque entiendo que la cavidad oral tiene una gran relación con las enfermedades sistémicas, es bidireccional. Y las enfermedades sistémicas de la cavidad bucal pues son de diferente tipo, ¿no? Cambios hormonales, enfermedades granulomatosas, sida, diabetes. Me voy a circunscribir fundamentalmente a lo más relacionado con la nutrición, como puede ser en este momento la diabetes o el síndrome metabólico. Y la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas tiene relación también con el embarazo, las enfermedades pulmonares, etc. Se ha hablado mucho aquí del embarazo y la microbiota. Es importante porque, por ejemplo, la microbiota puede pasar al sistema sanguíneo y favorece que la placenta se active mucho más, y por eso los recién nacidos de peso menor. Es muy frecuente que las embarazadas que tienen un problema de microbiota bucal tengan recién nacidos con peso menor, debido a que actúan sobre la plaqueta, las enzimas, que ahora voy a hablar y voy a comentar. Bien, pues boca y sistema general. Y la cavidad bucal se considera un foco de infecciones. Un foco de infecciones polimicrobianas que pueden tener un papel relevante en la génesis de una bacteriemia. Estas infecciones polimicrobianas tienen un efecto no solamente local, sino también general, porque pasan al torrente sanguíneo. El de la placa, entonces, tiene un factor etiológico primario que se ha establecido ya desde hace mucho tiempo. Fue los trabajos de Harold Lund en Dinamarca que demostraron la importancia que tiene la placa bacteriana en el desarrollo de la gingivitis y de la periodontitis. Pero también hay una relación inversa entre las enfermedades sistémicas que pueden afectar a la salud oral. Así pues, es una mesa con 4 patas, una mesa camilla. Gracias. Una mesa camilla con 4 tapas. La infección, la microbiota, con sus bacterias anaerobias, las condiciones sistémicas del sustrato, como puede ser una diabetes, la susceptibilidad genética, no siempre se ha dicho que no hace una enfermedad quien quiere, sino quien puede, y el ambiente, el tema epigenético que ya el doctor Javier Aranceta ha comentado. Pues bien, la gingivitis es la forma más común de inflamación, una infección que es reversible, no hay todavía destrucción del tejido, es reversible totalmente, mientras que el siguiente paso, si no se controla esta microbiota y esta placa bacteriana, llegamos a la periodontitis, donde la infección no es reversible, es irreversible, y eso se debe fundamentalmente a las bacterias que con una higiene bucal pobre y una infección exógena originan una microbiota patógena que libera antígenos. Estos antígenos tienen una respuesta modulada que favorece el sistema defensivo. El sistema defensivo, los neutrófilos, los leucocitos neutrófilos polimonucleares, son los que
actúan sobre estas bacterias. Y en este caso tenemos una gingivitis moderada, localizada. Pero si estas bacterias, esta defensa no es suficiente, entonces tenemos que hay una penetración bacteriana y tenemos la periodontitis inicial en el punto de vista local o la infección sistémica. Las bacterias pasan al torrente sanguíneo y aquí es el problema que vamos a comentar. Esta penetración bacteriana de las bacterias a nivel local origina una alteración del eje monocito-linfocito, según el esquema que describió Febacher hace ya tiempo, y esto hace que se liberen las citoquinas y los mediadores de inflamación. Es aquí donde radica el proceso. Estas citoquinas destruyen el tejido, se forma la bolsa periodontal, se destruye el hueso, se destruye el tejido colágeno, se cierra el círculo vicioso con la microbiota patógena y se vuelve a repetir el proceso. Así que la alteración de la entrada de estas bacterias, alterando el eje monocito-linfocito, libera citoquinas y mediadores de la inflamación. Y este es el quid de la cuestión. Se forma la bolsa y en unos ambientes favorables, como la edad, la raza, el género, la higiene oral, factores locales, todo esto influye. El tabaco, una microbiota en un paciente fumador es mucho peor que una microbiota en un paciente no fumador o alcohólico. Y por supuesto, si tiene el sustrato de la diabetes, todavía más. Así pues, el factor importante desde el punto de vista general es la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico. Es aquí donde radica todo el problema de la nutrición que se ha comentado a lo largo de toda la mañana, y eso es lo que voy a enfocaros un poco desde el punto de vista estomatológico. Las bacterias originan en la cavidad bucal, en la encía, una respuesta del huésped con un genotipo negativo, una periodontitis inicial. Pero si este genotipo es negativo, pero tiene una respuesta del huésped, del hospedador, ya tenemos periodontitis severa. Y con un genotipo positivo y una respuesta general, tenemos una periodontitis rápidamente progresiva. Y dentro de la respuesta general, ¿qué tenemos? Una diabetes, un síndrome metabólico, un factor de tabaco, dentro de la respuesta general, o de alcoholismo. Así pues, el factor fundamental es el tema básico de la enfermedad o el epigenético del ambiente. Y esto es lo que lleva al concepto de lo que es medicina periodontal. Medicina periodontal que interviene esta placa bacteriana y nos lleva a los huesos, a los pulmones, al recién nacido de bajo peso molecular, de bajo peso, al corazón y al páncreas, produciendo problemas cardiocirculatorios, problemas de ictus vascular, problemas de páncreas, etcétera, o de osteoporosis. Hoy en día, entonces, la periodontitis se considera no una infección oral crónica localizada, que va a desencadenar una respuesta inmunoinflamatoria, sino que es una fuente de bacteriemia, que no está restringido al espacio local del diente y el tejido que lo rodea, sino que tiene efectos a nivel sistémico, a nivel general. Y aquí es donde tenemos la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico, que se caracteriza fundamentalmente por obesidad, hipertensión, alteración de la tolerancia a la glucosa o diabetes, hiperinsulinemia y dislipemia. Todos ellos son factores de riesgo vascular. Es decir, que una microbiota puede llegar a ser un factor de tipo vascular importante. Y este tipo vascular importante no solamente son los grandes vasos, como un ictus a nivel cerebral o un problema de las coronarias, sino también a nivel de los pequeños vasos, glomerulonefritis, retinopatía diabética o alteraciones a nivel de los miembros terminales. Por ejemplo, una úlcera del pie en un paciente diabético que no cicatriza y no cicatriza y no cicatriza, y al final acaba el pie en gangrena, en necrosis y acaba en amputación. Por eso ahora se están haciendo técnicas de poner microchip
microstep en los vasos terminales para favorecer la circulación y evitar la gangrena y la necrosis. El índice corporal ya se ha comentado en una de las presentaciones. Peso partido por la estatura en metros cuadrados es el índice de masa corporal, que tiene sus diferentes categorías. Menor de 18,5, entre 25 y 29 ya es moderado el riesgo. La obesidad es de 30 a 35, la obesidad grado 2, 35 a 40, y la obesidad grado 3, más de 40. Así pues, es importante el síndrome metabólico en relación con la diabetes, en relación con la hipertensión, en relación con las alteraciones vasculares. Por ello, hay que regular el metabolismo de la glucosa, la obesidad, la hipertensión y la dislipemia, que afecta no solamente, como he dicho, a los aspectos locales, sino a los aspectos generales, como el páncreas, por ejemplo, aquí con la diabetes, o el problema cardíaco. El síndrome metabólico, hiperglucemia, más de 100 miligramos, antes se decía 120, ahora se ha restringido más el tema y se habla ya de 100 miligramos. La hipertensión, presión arterial sistólica más de 13, diastólica más de 8,5. La dislipemia, más de 150 miligramos o menos de 40 miligramos en hombres o de 50 en mujeres, y la obesidad central. Así que hiperglucemia, hipertensión, dislipemia y obesidad central son los 4 puntos cardinales del síndrome metabólico. El páncreas. El páncreas tiene importancia porque la enfermedad metabólica crónica no es de base genética, no está originada solamente por una deficiencia total o parcial de insulina, que sí, sino que es un síndrome clínico metabólico y síndrome vascular. Es decir, que se afectan una serie de órganos, una serie de vasos, grandes y pequeños, y una alteración. Por eso el control de la obesidad es fundamental en este tipo de pacientes, y de aquí la importancia que tiene la mañana de hoy dedicada a la nutrición. Manifestaciones orales tenemos pues de caries, defectos de desarrollo dental, serostomía, importante. La alteración de la flora bacteriana está mucho más desarrollada cuando hay hiposialia, cuando hay una deshidratación. Las infecciones micóticas reducen el flujo salivar, la micosis. La sensación de ardores de la lengua es un síntoma muy característico de lo que es la micosis, la candidosis oral. Los fármacos hipoglucemiantes que producen serostomía y que predisponen a infecciones oportunistas, la Candida albicans. De aquí que haya lo que fundamentalmente, cuando hay una lengua o una boca donde hay una candidosis, hay que cambiar el pH, pasarlo de pH ácido, donde se desarrollan las cándidas, a pH alcalino, lavados con agua y bicarbonato, agua y sal, que cambian el pH alcalino, el pH ácido por pH alcalino, independiente del antifúngico que haya que tomar. Y mayor incidencia de líquen plano. Bien, la insulina, en el periodontitis se detectan grandes cantidades de factor de TNF-alfa, que actúa sobre las células beta pancreáticas, el TNF-alfa, que es una enzima que se libera en la cascada enzimática. La cascada enzimática libera TNF-alfa, metaloproteinasas, leucotoxinas y factores que van a alterar y ser deleterios para los vasos y para el hueso que rodea el diente. Entonces tenemos que hay una predisposición de la diabetes como factor de riesgo para sufrir periodontitis. El paciente diabético presenta más riesgo de desarrollar periodontitis, mayor prevalencia e incidencia y mayor frecuencia y severidad. Es decir, riesgo, prevalencia, incidencia, frecuencia y severidad es lo que sucede en un paciente que tiene periodontitis y que está favoreciendo su proceso de diabetes. Y aquí tenemos el esquema
que no voy a comentarlo con detalle, pero la resistencia a la insulina libera una cascada proinflamatoria o cascada enzimática con la secreción de las interleuquinas 1A, 1 beta, TNF alfa, que destruye el tejido conectivo, que destruyen el hueso, pero también esta cascada enzimática nos lleva a la alteración a nivel del tejido conectivo y a la presencia de los cuerpos AGE. Y aquí es otro esquema que nos indica un poco cómo es el proceso fisiopatológico, que no tenemos mucho tiempo para desarrollar. Bien, diagnóstico. Concentración casual de glucosa en plasma, más de 200 miligramos y síntomas de diabetes. Concentración de glucosa en ayunas, menos de 100, 126. Hemoglobina glicosilada. Aquí está el quid de la cuestión. La glucemia es un dato importante, pero si ese paciente no ha cenado por la noche, la glucemia puede ser normal o muy próxima a la normalidad, mientras que la hemoglobina glicosilada, al señalarnos la hemoglobina con la glucosa que se unen durante los últimos tres meses anteriores del hematíe, pues entonces nos va a señalar cómo ha sido el proceso de hemoglobina en estos 3 meses, y que tenemos 6, 7 u 8. Hasta 6, relativamente aceptable. 7, podemos decir que empieza a descontrolarse, aunque algunos pacientes pueden estar bien controlados con una hemoglobina glicosilada de 7. Ya 8 o por encima ya indica una glucemia de 205 y es mucho. Así que la hemoglobina glicosilada es un factor importante para solicitar al paciente, más que la glucemia. Bien. Desde la hemoglobina glicosilada. Bien. Complicaciones. La diabetes mellitus tiene complicaciones. No solamente el tema local, sino el tema del coma hiperglucémico, y luego las crónicas, como es la arteriosclerosis, la nefropatía que he dicho antes, la glomerulonefritis renal, la retinopatía, la neuropatía, las infecciones cándidas, por ejemplo, muy frecuentes, la cicatrización retardada, cuando se hace una extracción se retarda la cicatrización, y esto se debe a aquel problema del paciente que tiene una diabetes. Por eso esos pacientes hay que controlarlos siempre, muchas veces hacerlo a primera hora de la mañana, darles antibióticos de cobertura, etcétera, etcétera. Y en cuanto al coma, cuando llegue un paciente, yo eso a veces lo cuento como anécdota, que me sucedió a mí una vez viniendo de Nicaragua, donde tenía yo una ONG, a España. Pues a las 4 de la madrugada me llaman a un médico, yo me levanto y el paciente estaba dormido totalmente, vamos, estaba en coma, y yo no sabía si era un coma hiperglucémico o hipoglucémico, no sabía qué era, porque el paciente no hablaba, iba solo, no tenía familia. Entonces revolvimos entre la documentación que llevaba y había un neceser con un aparatito para tomar la glucemia. Entonces la azafata dice, yo no he cenado, me voy a hacer la prueba. Se hizo la prueba, efectivamente la azafata tenía 90 miligramos, pues muy bien, se la hicimos al paciente y tenía 10 miligramos. Estaba en coma hipoglucémico. ¿Y qué hago yo ahora? No tenía azúcar, no tenía nada, pido el botiquín, en el botiquín había muchas tiritas, pero nada más, no era el caso ponerle una tirita. Entonces el piloto me dice que si aterriza en las Azores o que sigue para España, yo le pongo azúcar en polvo disuelto en el suelo de la boca, que tiene una gran circulación muy vascular, con agua, y le vuelvo a tomar el azúcar. Tenía ya 20, sigo poniéndole azúcar, tenía ya 30, el piloto dice, bueno, ¿qué hacemos? Digo, siga para España que lo saco adelante. Y le seguí echando azúcar, hasta que tuvo 90, 100 gramos, y ya pues desapareció el coma, claro, por supuesto. Moraleja, cuando haya un paciente en una consulta que tenga un coma, que sea diabético, que tenga historia de diabetes, tenga un coma y no sepamos qué es, darle azúcar.
porque si le damos azúcar y es hipoglucémico, lo solucionamos el tema. Si le damos azúcar y es hiperglucémico, no pasa nada, porque si tiene 3 gramos, se lo ponemos en 4, como va a ir después al hospital, pues ahí lo solucionan con un suero y la insulina. Así que, ante la duda, siempre dar azúcar. Bien, este es el aparatito para medir el azúcar, y no olvidemos que es un incremento de incidencia entre una relación bidireccional entre la diabetes y el escaso control glucémico. Hay tal relación entre la periodontitis y la diabetes que si tratamos una periodontitis mejoraremos el control metabólico de la diabetes, y si tratamos la diabetes mejoraremos el control de la placa bacteriana. Nosotros hicimos varias tesis doctorales, en una de ellas sacamos una serie de artículos en el Journal en el cual demostramos que la hemoglobina glicosilada en un paciente bajaba un 40% simplemente haciéndole el control de su placa bacteriana. El correcto tratamiento periodontal contribuye a mejorar el control de la diabetes, observando una reducción de un 5 a un 10% de hemoglobina glicosilada. ¿Afecta la diabetes a la salud bucal y la salud de las encías? Sí, y lo afecta por alteraciones del epitelio con adelgazamiento y degeneración de las membranas, y del conectivo con disminución de la actividad fibroblástica y de la actividad colagenolítica. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene menos actividad fibroblástica y tiene una mayor actividad colagenolítica, con lo cual produce menos fibroblastos y destruye mucho más. Conclusión: cuando se hay una úlcera de la pierna o cuando hay una extracción dentaria, tiene un retardo de la cicatrización. Por esto, porque hay menos formación de fibroblastos y más destrucción del colágeno. Y aquí tenemos el esquema del control, un paciente con control y un paciente con diabetes. Esto es la actividad colagenolítica, que va aumentando según va aumentando la diabetes. Bien. Y luego pues hay factores sistémicos como el efecto sobre los polimorfonucleares, las inmunoglobulinas, etcétera, que alargaría un poco el tema. Bueno, esto es la tesis que he comentado. El tratamiento periodontal no quirúrgico de la periodontitis crónica es igual de eficaz en pacientes diabéticos tipo 2 que en individuos no diabéticos. Sí. ¿Tiene efecto dicho tratamiento periodontal sobre el control metabólico de los individuos? Sí, ya he dicho que baja el 5 al 10% la hemoglobina glicosilada al cabo de unos meses. Eso se hizo con un estudio de intervención longitudinal, prospectivo y paralelo entre dos poblaciones de individuos que tenían periodontitis crónica. Bien, y luego pues también existe el proceso de la microbiota con el corazón, con la cardiopatía y la obesidad. La obesidad, con relación con la diabetes, produce por las adipoquinas, por alteración de los polimorfonucleares, por la alteración de la apoptosis, una respuesta no regulada, inflamatoria, y una liberación de citoquinas polimorfonucleares. Ha aumentado todo por el tabaco, ha aumentado todo por el biofilm subgingival, la placa subgingival, y todo por la periodontitis. Así que todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado. Y las enfermedades periodontales también con el problema cardíaco. Bueno, este es el mismo tema que estoy comentando de la diabetes y el control de los pacientes. Un metaanálisis que demostró claramente en esos estudios con 379 pacientes, un metaanálisis que concluyó que el tratamiento periodontal permite una mejora de niveles de glucemia del 0,40% en pacientes diabéticos tipo 2 durante al menos 3 meses. Consejos: ejercicio diario, dieta adecuada,
control de higiene bucal, revisiones periódicas, hemoglobina glicosilada, glucemia basal, creatinuria, importante medir la creatinina a nivel sanguíneo y por supuesto a nivel de orina, la microalbuminuria, importante también, el fondo de ojo, electrocardiograma y la revisión de la circulación terminal. La podología en este caso tiene un gran predicamento y hay podólogos especialistas en este tema de circulación terminal, podólogos que están haciendo un gran trabajo en España en este momento. Y luego la enfermedad periodontal no solamente tiene relación con lo que he comentado de la diabetes o del síndrome metabólico o de las retinopatías o glomerulopatías, sino con el cáncer. Son las enfermedades orales relacionadas con el cáncer. Este es un trabajo interesante que publicamos en Oral Disease en el año 2011 y en el esquema se puede ver perfectamente que la inflamación crónica que hicimos actúa sobre las células epiteliales, las cuales tienen aquí una liberación de citoquinas, como veis aquí el TNF-alfa, la interleuquina beta, la metaloproteinasa, que va a producir una serie de alteraciones del DNA con mitosis y con desarrollo del cáncer, pero también aumento de la división celular se debe a la estimulación de las células beta, las linfocitos B. Aumenta la división celular, lo cual reactiva también la alteración de los polímeros nucleares, las citoquinas, la cascada proinflamatoria, etcétera. Porque lo que pasó con el COVID era que no lo conocíamos al principio, era una cascada proinflamatoria. Se liberaban todas las enzimas y iban a actuar al sistema hematológico. Por eso los pacientes se morían, se les daba unos antibióticos, acitromicina, se daban cosas que no iban al quid de la cuestión, porque lo que producía eran trombosis y los pacientes morían con embolias pulmonares rápidamente debido a esta liberación de citoquinas, era cascada proinflamatoria. Pues aquí en el tema también se produce una cascada proinflamatoria con liberación de estas citoquinas que he comentado. Y en cuanto a la inflamación crónica, alteraciones epiteliales, como he dicho, estas son las citoquinas, activación de las células T, porque las citoquinas se pueden liberar por el eje leucocito-linfocito que hemos comentado antes, o bien se pueden liberar por los linfocitos y macrófagos y neutrófilos polimorfonucleares. Y estos van a producir destrucción del desorden nucleico y al final lo que sucede es un descontrol de la proliferación, una proliferación descontrolada con el cáncer. Así que la relación que hay entre la placa bacteriana, la periodontitis y el cáncer, pues también es importante, la microbiota. Últimamente se están descubriendo también y estudiando otro tipo de importancia, como puede ser el Alzheimer, como puede ser las artritis reumatoides, etc. En realidad todo es lo mismo, cascada proinflamatoria debido a las bacterias que entran en el torrente sanguíneo. Y aquí el paradigma fundamental es infección y cáncer. Y de toda la vida se ha dicho que el cáncer bucal era infección, o sea, mala higiene bucal, tabaco y alcohol. Eso ya se describió hace un siglo aproximadamente. La mala higiene oral, el tabaco y el alcohol favorecían la presencia de cáncer. Y si veis pacientes de cáncer bucal de lengua o del dorso de lengua o de bordes laterales que son muy agresivos, son pacientes que que son fumadores y que tienen el hábito el alcohol exagerado. Así que infección y cáncer lleva a que la infección crónica causada por una reacción inflamatoria lleva a una transformación maligna
Todo esto es el mismo círculo, una transformación maligna debido a las alteraciones del desarrollo nucleico, la alteración de las células, pero debido fundamentalmente a la cascada proinflamatoria. Y aquí tenemos la infección crónica que causa una reacción inflamatoria que da lugar a la transformación maligna, infección oral y sepsis, microorganismos que liberan las enzimas proinflamatorias. Por ejemplo, la Porphyromonas gingivalis libera TNF-alfa, que es importante, degradación de la cascada. Aquí la tenemos, la degradación de la cascada, veis que es el punto fundamental para la alteración del desósero nucleico, las alteraciones epiteliales, la alteración del P53, el crecimiento del tumor, las mutaciones y al final cáncer oral. Así que, en conclusión, la higiene oral es fundamental para eliminar la microbiota y vamos a poder controlar muchas enfermedades, síndrome metabólico, la diabetes, el cáncer, la obesidad. Todo esto, por supuesto, unido a, como ha dicho el doctor Aranceta, a un control dietético y a una vida no sedentaria, sino con un ejercicio moderado. No consiste en hacer jogging, salir a la calle a correr, sino un ejercicio moderado todos los días, durante al menos media hora. Y nada más. Lo mejor del recuerdo es el olvido. Así que muchas gracias por vuestra atención.